Hola chicos, ya estoy de vuelta. Últimamente he estado viendo, bueno, la verdad es que me subí al tren del mundial. O sea, seamos honestos, todo el mundo está involucrado, todos lo están viendo. Ya saben, es algo muy importante. Todo el mundo, yo enseño geografía, mundo, geografía, van de la mano. Aproveché la oportunidad, ¿ok? Aprovechar, 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 lo admito, ¿de acuerdo? Pero aquí está el asunto. En realidad me está gustando mucho. Es una locura. Ni siquiera soy tan fan del fútbol, pero acabo de ver el partido más increíble de mi vida. Fue una locura. Y estoy seguro de que muchos de ustedes también lo vieron. Fue el partido de Cabo Verde contra Argentina. Para los que no lo saben, Cabo Verde es como ese equipo querido y desfavorecido en toda la Copa del Mundo y lograron asustar a Argentina. Esta es su primera Copa del Mundo y en su debut sorprendieron a todo el mundo. La mitad de la gente ni siquiera sabía dónde estaba Cabo Verde. Su portero es básicamente el héroe de todo el torneo. Es un tipo de 40 años antes era electricista. Se llama Bocinia. Le dicen Bocinia. Todos lo quieren. Atajó muchísimos tiros. Messi tuvo un tiro a gol desde una distancia perfecta y él lo detuvo. Y luego detuvo otro de Messi. Y luego otro y otro y otro. Este tipo está loco. Dios mío, la detuvo. Se la atajó a Messi. ¡Mira esto! Bocinia bloqueó otra más. Bocinia es todo un MVP. Dios mío, Messi tenía un tiro a gol desde una distancia perfecta. ¡Mira esto! ¡Mira esto! Y luego mira eso. Bocinia, placa. Dios mío. Bocinia es el mejor. Bociña, yo voto por él para que sea presidente del mundo. Este tipo está loco, o sea, Bueno, y luego finalmente Argentina anotó en el último minuto el tercer gol y luego bla bla bla. Todos estaban muy decepcionados. Fue el mejor partido de la historia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aunque Cabo Verde perdió el partido, no sé si realmente entendieron la gravedad absoluta de cómo, de alguna manera, abrieron inadvertidamente la puerta más grande posible, no solo para su equipo, sino para toda la nación de Cabo Verde. Inmediatamente después de que la gente empezó a darse cuenta de que este pequeño equipo lo estaba haciendo tan bien, todos comenzaron a investigar frenéticamente y a buscar Cabo Verde. Como, ¿qué es este lugar? ¿Qué es Cabo Verde? Dios mío, es hermoso. ¿Cómo puedo ir ahí de vacaciones? Internet estaba explotando con búsquedas sobre Cabo Verde. Y luego, cuando continuaron investigando, empezaron a preguntarse, ¿quiénes son los caboverdianos? ¿Qué son? ¿Qué idioma hablan? ¿Cuál es su cultura? Bla, bla, bla. Y empiezan a ver la imagen de cómo son los caboverdianos y el país. Y luego empiezan a confundirse un poco. Dicen, estos caboverdianos no se ven algo únicos. Como que son negros, pero son negros de piel clara, o son esos los antiguos nativos caboverdianos. O sea, ¿quiénes son estas personas? Cuando hice mi episodio de Cabo Verde hace como 10 años, Dios mío, ha pasado mucho tiempo. Pero sí, recuerdo claramente haber pensado, este lugar es tan único, no solo por el paisaje o lo que sea, sino por la forma en que se conformó la población en Cabo Verde, porque este país es uno de los pocos lugares en la Tierra que realmente no tenía una población indígena nativa antigua. Todos fueron llegando en tiempos relativamente recientes. Y toda la población de Cabo Verde prácticamente ha sido creada de manera contemporánea después de solo unos pocos siglos. Y eso me hizo profundizar cada vez más en el tema. ¿Cuántos otros lugares hay así en el mundo? Hablemos de geografía. Hola a todos, soy su anfitrión Barbie y vaya, qué caliente está esto que tengo en las manos. Esta es una taza de Geography Now, la cual pueden conseguir en geographynow.com. Échenle un vistazo al sitio web. Tenemos camisetas, tenemos suéteres, tenemos mochilas de cordón y por supuesto tenemos tazas. La última vez que revisé, funcionan perfectamente. Y como siempre digo, no es venderse si es tu propia marca. Así que este mundo tiene continentes, y si observas estos continentes, notarás que en casi cada rincón de estas grandes masas de tierra puedes encontrar evidencia de personas habitándolas, que suele remontarse al menos a la era neolítica. En este mundo es muy difícil encontrar un lugar que nunca haya visto humanos, y no fue sino hasta hace apenas unos siglos que se descubrieron los últimos lugares en la Tierra que nunca habían tenido contacto humano. ¿Cuáles son estas áreas? Bueno, antes de enumerarlos y decírtelos, primero tenemos que entender qué hace que un lugar sea atractivo para que la gente lo habite y viva en él. Bueno, la regla número 1, necesitas agua. El agua es prácticamente lo que sostiene toda la vida en este mundo. Sin ella no vas a durar mucho. Por eso casi todas las ciudades principales, asentamientos y áreas donde la gente vive hasta hoy tienen algún tipo de acceso al agua, ya sea cerca de un cuerpo de agua o a través de un canal que les provee. De cualquier manera, necesitas agua. Algunas de las áreas aisladas más famosas que han
tenido casi nulo contacto humano en este mundo y que están en los continentes actualmente incluyen lugares como el Rub al Khali o el desierto del Corredor Vacío en la península arábiga, el desierto de Taklamakan en China, la llanura de Nullarbor y el gran desierto de Victoria en Australia, la región de Changtong en la meseta tibetana, partes del desierto de Namib, la depresión de Katara en Egipto, el desierto de Atacama en Sudamérica y la cuenca de Sistán, principalmente en lo que ahora es el sur de Afganistán. Si te acercas a estas áreas aisladas, verás casi ningún asentamiento y ninguna ciudad, nadie, porque o no tienen agua o simplemente no tienen prácticamente nada adecuado para la habitabilidad. También olvidé mencionar que la capa de hielo interior de Groenlandia nunca tuvo ninguna población humana permanente. Muy probablemente tal vez algunos pueblos inuit pasaron por ahí, pero nunca se asentaron allí porque para qué lo harían, es solo una gran capa de hielo. O sea, sí, tal vez podrían tener agua, pero no puedes, no hay recursos ahí. Es solo un gran pedazo de hielo. Dicho esto, la gran mayoría de lugares en este mundo que nunca han tenido historia humana antes de ser descubiertos por quien sea, casi siempre tienden a ser islas. ¿Por qué? Porque aunque los humanos a lo largo de la historia han podido crear embarcaciones básicas para cruzar ciertos cuerpos de agua y llegar a ciertas islas, no es fácil acceder a todas las islas. Y el océano es profundo, loco y aterrador. Ahora imagina intentar cruzarlo con una canoa hecha de tronco. No es fácil. Así que hasta el día de hoy hay ciertas islas que fueron descubiertas en tiempos más contemporáneos y que no tenían ninguna evidencia de interacción humana a lo largo de toda la historia. Increíble. Como que ningún ser humano jamás ha pisado esas islas. Y luego hay algunas islas donde sí había evidencia de posible asentamiento humano, pero fueron abandonadas o la gente desapareció. Nadie sabe exactamente a dónde se fue esa gente o cómo desaparecieron, pero hay evidencia que muestra que personas habitaron esas áreas antes de que se fueran, murieran o algo así. Y hasta el día de hoy hay 4 países completamente soberanos que nunca tuvieron una población indígena antigua. Al ser descubiertas, estaban completamente deshabitadas, solo tenían animales pero no humanos. Ningún ser humano había puesto un pie en esas islas. Algunas de ellas eran conocidas y descubiertas por personas que pasaban por ahí, pero no decidieron establecerse ni construir nada en esas islas. Esos 4 países son Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Mauricio y Seychelles. Ahora, si ves a Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe, estos países insulares de habla lusófona de África Occidental, te darás cuenta, tienen una mezcla genética muy criolla principalmente entre europeos y pueblos de África Occidental, ya que los portugueses fueron los primeros en asentarse, y luego trajeron a pueblos de África Occidental, en su mayoría como esclavos. Se mezclaron, básicamente son un país entero de personas de ascendencia mixta. Y así empezó todo hace apenas unos siglos cuando Portugal llegó. A partir de ahí, Santo Tomé y Príncipe tiene prácticamente la misma historia. Sin embargo, ellos tienen un poco más de mezcla genética de África Occidental. Para Seychelles y Mauricio es un poco diferente. Hubo tanto ir y venir entre los británicos y los franceses hasta que finalmente los británicos terminaron tomando el control. Pero en algún momento también trajeron a muchas personas del sur de Asia, principalmente de la India y Malasia. Y también llegaron africanos del este y árabes. Así que es como si muchas personas en estas islas también tuvieran una mezcla genética entre personas de los 3 continentes que interactuaron en estas islas. A partir de ahí, prácticamente todas las demás islas en estas áreas que las rodean, que ya sabes pertenecen a esos países, también tienen la misma historia. Por ejemplo, tienes San Brandon, Agalea, Isla Reunión. Sin embargo, ten en cuenta que muchos documentos muestran que comerciantes árabes afirmaron haber pasado por estas islas, haberlas visto y documentado en sus mapas. Pero por alguna razón, decidieron no habitar ni establecerse en estas islas. Solo tomaron nota de ellas y luego siguieron de largo. De ahí regresamos al Atlántico y luego llegamos a los territorios insulares que pertenecen a otros países que también tienen exactamente la misma historia. Así que, por ejemplo, las Azores y las Islas Madeira, que son territorios de ultramar de Portugal, la misma historia. Antes de su descubrimiento no tenían habitantes humanos. La mayor diferencia, sin embargo, es que estas áreas insulares terminaron siendo territorios de ultramar de Portugal a los que querían aferrarse, mientras que Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe obtuvieron su independencia y se convirtieron en sus propios países. Así que más personas portuguesas realmente decidieron establecerse en estas islas y la población pasó a ser predominantemente portuguesa, por eso decidieron quedarse con Portugal en lugar de luchar por su propia independencia. Tengan en cuenta que estas islas del Atlántico se conocen como Macaronesia e incluyen las Islas Canarias. Sin embargo, las Islas Canarias no son un ejemplo. Ellos sí tenían una población indígena nativa antes de la colonización española. Eran conocidos como los guanches y están relacionados con los pueblos indígenas bereberes Amazigh del norte de África. Pero en las Azores, Madeira, las islas de Cabo Verde no había nadie
nadie, y luego vas a otras partes del Atlántico y es la misma historia. Los diversos territorios británicos de ultramar, territorios insulares del Atlántico como Tristán da Cunha, Santa Elena, Ascensión y las Islas Malvinas, y en el Caribe también tienes Bermudas y las Islas Caimán. Sí, las Islas Caimán. Eso es algo sorprendente porque, ya sabes, el Caribe, los caribes, los arawak, los taínos, prácticamente saltaron de una isla caribeña a otra y las habitaron todas. Y simplemente iban por todos lados, incluso hasta Jamaica o lo que sea. Pero supongo que por alguna razón simplemente vieron las Islas Caimán y dijeron, nah, estamos bien, no necesitamos hacerlo. Probablemente pasaron por ahí y la vieron, pero por alguna razón decidieron no establecerse ahí. Probablemente porque pensaron, ya, ¿para qué molestarse si tenemos las grandes islas de las Antillas Mayores con todos los recursos y todo eso? O sea, ¿cuál es el punto si tenemos esta isla enorme? Ya sabes, lo entiendo. Pero aún así es como, sí, nadie habitó las Islas Caimán y ahora es como el paraíso fiscal más loco del mundo. Pero bueno, eso es aparte. De todos modos, si vas muy al norte, al Atlántico, tienes Svalbard, Jan Mayen, tierra de Francisco José, y fue descubierta por los austrohúngaros. Por eso tiene el nombre más austrohúngaro de todos, aunque sea parte de Rusia. No tiene un nombre ruso. Sí, en fin. Y también tienes varias islas árticas que pertenecen ya sea a Rusia o a Canadá. Algunos dicen que hay evidencia de presencia humana en la isla Wrangel, donde encontraron ese mamut bebé congelado y preservado, ese mamut lanudo bebé. Hay alguna evidencia de que hace mucho tiempo, como en la época neolítica, probablemente había personas viviendo en esa isla, pero aún así, en tiempos contemporáneos, no había nadie. Pero muchas de las diversas islas árticas en Rusia y Canadá no tenían evidencia de presencia humana hasta que fueron descubiertas por personas. De ahí entonces vamos al mar Austral o el mar Antártico y no es sorpresa, prácticamente ninguna de esas pequeñas islas congeladas tuvo presencia humana tampoco. Islas como la isla Kerguelen, Bouvet, Crozet, Isla Príncipe Eduardo, Heard y McDonald, Amsterdam, Campbell, Bounty, las Antípodas, Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur. Antes de los primeros descubrimientos documentados de esas islas no había ningún ser humano. No es sorprendente, hace demasiado frío. Nadie podría sobrevivir ahí. ¿Por qué querrías vivir ahí? Es solo una gran isla congelada de glaciares. Morirías en segundos, obviamente nadie vivía ahí. Ahora hay algunas islas que, al ser descubiertas y documentadas, sí mostraron señales de haber sido habitadas anteriormente, ya sea artefactos que se dejaron y se descubrieron en las islas o lo que sea. Alguna pista de que había gente viviendo ahí antes, lo que sea. Hay algunas islas que entran en esa categoría, pero cuando fueron pobladas no estaban habitadas y las islas estaban vacías de gente. Y hasta el día de hoy no sabemos exactamente por qué los habitantes anteriores desaparecieron, tal vez se extinguieron o tal vez se fueron de esa isla a otra porque no tenía suficientes recursos o lo que sea, pero hay bastantes de estas islas en el mundo. De todas las islas que estoy a punto de mencionar, la mayoría posiblemente estuvieron habitadas por pueblos polinesios, micronesios o algún tipo de pueblo de Oceanía en el Pacífico. Son la isla Pitcairn, el atolón Wake, varias islas en la cadena de las islas de la línea de Kiribati, la isla Norfolk, la isla Auckland, la isla Kuril, las islas de Sotavento de Hawái, así como la isla Bonin o isla Ogasawara, en lo que ahora es Japón. Las islas Ogasawara son muy extrañas, tienen un trasfondo muy raro. Primero que nada, se consideran la parte más al sur de Tokio, como que en realidad están incorporadas dentro de la ciudad de Tokio propiamente dicha, aunque están a cientos de kilómetros de distancia en el océano sin tocar la ciudad. Es raro. Pero además, antes de todo eso, los japoneses ni siquiera fueron los primeros en pisar ahí. En realidad fueron los europeos. Y luego, después de los europeos, cayó bajo la soberanía de Japón mientras los europeos todavía vivían ahí. Y ahora hay como esta extraña cultura y lengua criolla japonesa europea que hablan en esas islas. Es muy raro. En fin, es algo loco. ¿Te imaginas ser una persona siglos atrás antes de toda esta tecnología? Y luego simplemente te subes a una especie de bote de madera y te adentras en este nuevo lugar en el que nadie había puesto un pie antes. Eres literalmente la primera persona en pisar esa isla. ¿Te imaginas cómo se sintió eso para la gente? Por cierto, esa es básicamente toda la historia de los polinesios. Pero ¿te imaginas descubrir un lugar nuevo que nadie había visto antes? Hay algo fascinante en eso, ¿sabes? Es una locura. Y ahora estamos yendo a la luna y tratando de explorar el espacio, ya sabes, cómo ser las primeras personas en pisar un lugar donde nadie ha estado antes. Eso es, somos una especie bastante interesante, ¿no crees? Y con todo eso dicho y hecho, obviamente la mayor masa de tierra que nunca había tenido presencia humana antes de su descubrimiento documentado sería todo el continente de la Antártida. Obviamente, la Antártida es el continente más grande y el último en ser descubierto y pisado por los humanos, así que ahí lo tienes.
Por cierto, chicos, si se me pasó algo, escríbanlo en los comentarios. Creo que mencioné la mayoría. Escríbanlo en los comentarios. Si se me pasó algo, por favor, corríjanme si me equivoqué en algo, pero creo que la mayoría lo dije bien. Creo que acerté al menos el 93% en este video. Como sea. Manténganse tranquilos, estén atentos.